Con el permiso de ustedes, paso a retirarme el tapaboca. Me dirijo a ustedes con un saludo solidario, específicamente a mis compañeros cursantes de la maestría Negociaciones Económicas Internacionales y con ello al excelentísimo profesor Francisco Rodríguez, quien tutorea la materia Venezuela y su inserción en la economía mundial en el tercer trimestre de esta maestría en la materia lectiva número 2. El día de hoy vamos a realizar el análisis de la denuncia que hizo Venezuela por el Tratado del CIADI. Queremos expresar en este tratado que el CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones. Eso es a nivel mundial. Quiero expresar que el señor Roland Peterson manifestó, citándolo en su página web, que la convención se firma por primera vez el 18 de marzo de 1965 y entra en vigencia en octubre de 1966. El CIADI es un órgano internacional con personalidad jurídica que forma parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, llamado el Banco Mundial. Entonces, el CIADI, su objetivo principal es la conciliación y el arbitraje, lograr la sumisión de controversia entre los estados contratantes y sus estados, y también con las distintas empresas y transnacionales que llegan a los acuerdos, los distintos estados. Dentro del CIADI encontramos tratados de inversión. Entonces, en ese sentido, es un órgano internacional que se encarga de revisar y tutorear lo relativo a las inversiones entre los estados. Dentro del CIADI conseguimos los tratados bilaterales de inversión, que son los TBI, tratados bilaterales de inversión. Ellos tienen un ámbito de aplicación en la definición de la inversión, el derecho aplicable y contra las expropiaciones. La protección de inversiones contra las expropiaciones y el acceso al arbitraje y otras formas de resolución en disputa. Ofrecen a los inversionistas una tutela jurídica especial. Para Makele, el sistema arbitral consagrado en los tratados bilaterales está fundado en la autonomía de las partes. Quiere decir que las partes son necesarias, sean entre estados o sea entre el estado o algunas empresas que hacen vida en los estados. Ese es el interés, pues, superior de este TBI, que son tratados bilaterales de inversión. Quiero decir que dentro del CIADI, el órgano rector dentro del CIADI es el Banco Mundial. Ya dijimos que el CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Ahora bien, siguiendo la cuestión, dentro del CIADI tenemos algunos efectos en las denuncias. El Estado tiene derecho a denunciar al CIADI según lo establecido en el mismo artículo 71 de la Convención. Todo Estado contratante puede denunciar la misma mediante notificación escrita dirigida al notificario. Y el notificario en este caso es el Banco Mundial, que ya lo mencionamos anteriormente. Toda denuncia surtirá efecto a los 6 meses después que se realiza la denuncia. En el caso de Venezuela interpuso denuncia de retiro del CIADI el 24 de enero del 2012 y el 24 de julio del 2012 Venezuela se hizo efectiva, pues, la solicitud realizada por el Estado venezolano a través de la administración del gobierno venezolano. Queremos decir que según entre algunos defensores del CIADI contra Venezuela, porque encontramos mucho en lo que tiene que ver con los que defienden la política
de este organismo internacional contra el Estado soberano de la República Bolivariana de Venezuela, encontramos a un actor, por ejemplo, como José Hernández, en la revista Web Latin. Él explicaba que en Venezuela, en el CIADI, de 43 casos que tiene Venezuela, lo constituye o lo coloca en el segundo lugar con más casos dentro del CIADI en conflicto con distintas empresas multinacionales, transnacionales o corporaciones que denunciaron en su momento a Venezuela, y se constituye en la segunda nación, ya que Argentina es la primera nación que tiene casos dentro del CIADI. También nos dice que de 26 sentencias, 13 fueron condenas que se dieron en contra de la República Bolivariana de Venezuela, en contra del Estado que administra nuestra revolución bolivariana. También dijo que este tribunal o este centro internacional desestimó 7 casos porque no eran su jurisdicción. Este mismo actor Hernández manifiesta que 5 casos llegaron a acuerdo por convenio en las partes. Pero también manifiesta que entre los 46 casos, porque después 43 casos, después más adelante vamos a ver que hay contradicciones entre los autores, plantea que Venezuela tiene una deuda astronómica en estas empresas de nada más y nada menos que de 7.292.859.302,14 céntimos por las demandas que interpusieron algunas empresas multinacionales o corporaciones internacionales. Eso es con el señor José Hernández. Ahora, con la señora Claudia Madrid, en la página web Cartas Blogatorias, en el 2019, hace referencia a la demanda que realizó la transnacional ConocoPhillips a la empresa PDVSA. Y manifiesta en su artículo que según el CIADI, para esta materia, debe estar cancelando, porque hubo algunas demandas. A pesar de que Venezuela se retiró del CIADI en el 2012, algunos estudiosos manifiestan o se sigue citando a Venezuela por casos que se abrieron antes del 2012, y entre ellos está la ConocoPhillips. Y hubo actuaciones tanto en el 2013 de la ConocoPhillips demandando a Venezuela. Venezuela introdujo un escrito de apelación y de defensa en el 2015 que fue negado, el cual se plantea que Venezuela o la República Bolivariana de Venezuela debe cancelar 12.000 millones de dólares a la empresa ConocoPhillips. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que decir que nosotros en este momento tenemos un blindaje jurídico, y son muchas las circunstancias de por qué Venezuela se retiró en el 2012 de esta instancia internacional que supuestamente, entre comillas, defiende las inversiones y los intereses de las transnacionales. Ejemplo, Venezuela se retira según lo previsto en el mismo artículo 71 y el 72 de ese convenio, y también jurídicamente se manifiesta en el 151 de la Constitución, y eso se hizo efectivo el 25 de julio del 2012. Pero el argumento principal lo tenemos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y paso a leer textualmente lo que establece nuestra Constitución en el artículo 151, como es lo siguiente. Artículo 151. En los contratos de interés público, si no fuera improcedente de acuerdo a la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos
y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo y causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras. Pero el artículo 152 habla y específicamente establece cómo son las relaciones internacionales de la República. Pero también el artículo 5 de nuestra Constitución establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y un gobierno que está en favor del común del pueblo no va a entregar su soberanía a ninguna transnacional, o a ninguna multinacional, o a ninguna corporación. Es alarmante, por ejemplo, en el 2012, después de que Venezuela salió en la presidencia, el gobierno bolivariano, a través de la presidencia de la República, emitió un comunicado en la cual explicaba que informa que tenían 22 demandas, pero que desde el inicio de que Venezuela se incluyó en el CIADI, a través de un acuerdo suscrito por ese mismo artículo 71 y 72, por el presidente encargado para el momento, Ramón J. Velázquez, a partir de ese momento se han dado en Venezuela 234 causas. Y 232 fueron en favor de las transnacionales. Y en este momento, para ese 2012, se planteaban 22 demandas. Por eso es que hay contradicciones en el tema de la defensa de las transnacionales y no de la defensa de la soberanía de una patria. Por tal motivo, es más que justificado todo el esfuerzo y el andamiaje jurídico que hizo nuestra República para salir de un organismo internacional que no defiende la soberanía de los estados, sino que defiende a las transnacionales, que son los que producen el capital, y el interés de las transnacionales es producir capital y no el rescate de la humanidad. Entonces, en ese sentido, se argumenta jurídicamente que es posible nosotros mismos llegar a acuerdo, así como lo establece el artículo 151, acuerdos con transnacionales, con multinacionales, con corporaciones, porque nosotros defendemos la propiedad privada, aunque creemos en la propiedad mixta y en la propiedad social, defendemos la propiedad privada en acuerdos económicos, en acuerdos financieros, en acuerdos de tratados entre empresas y la República. Nosotros tenemos nuestro andamiaje jurídico en el artículo 151 y por tal motivo no dependemos de esa instancia internacional, de ese organismo internacional, que su interés superior es defender los intereses de las transnacionales y no los intereses de los pueblos, ni de la soberanía de los gobiernos, ni la soberanía de los estados. Jimmy Gudiño, muchas gracias. Seguiremos en contacto.